quiero que quede claro, del gobierno frente al anarquismo, la delincuencia y, por supuesto, todas estas manifestaciones que se ven todos los días, durante 7 días, de atentar a la propiedad pública y a la propiedad privada. Esto es una responsabilidad hoy de todos, que tenemos que salir a defender la institucionalidad y la democracia, porque el país no puede estar cada episodio y cada momento histórico en esta situación. Ya de esto hemos tenido bastante, señores. Si hay un presidente que ha tomado decisiones como las que ha tomado, necesarias para corregir las fracturas económicas y políticas, y políticos que antes no la tomaron, señores, es evidente que esto también tiene una afectación, pero si usted tiene que coger entre la afectación momentánea y la consolidación de la democracia y las libertades, ciudadanos tenemos que coger la democracia y las libertades y defender justamente esos valores democráticos y cívicos que siempre han caracterizado a nuestro país. Presentamos a nuestro invitado, el señor Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular. Nos conectamos con él vía telefónica. Nelson Erazo, Stalin Pueda lo saluda. También está con nosotros Alcides Montillo. La agenda a nivel de los transportistas y a nivel de los gremios laborales. Esta agenda responde a qué requerimiento, porque pareciera ser y se comenta que se le está haciendo el juego justamente a grupos de intereses que están en la línea de una desestabilización. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar en el medio de comunicación. A ver, los trabajadores, el movimiento indígena, los sectores sociales y populares, hemos venido insistiendo en el hecho de que el gobierno nacional tiene que derogar las medidas neoliberales que ordenó el Fondo Monetario Internacional en nuestro país y que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. No podemos seguir con un tipo de medidas mientras a los grandes empresarios, a los grandes industriales, a la banca, se les sigue favoreciendo con un sinnúmero de leyes y no se les topa, como en el caso de las medidas económicas que acaban de tomar, y que no dicen nada en relación al tema de los intereses que la banca cobra. En este caso es que los distintos sectores sociales nos hemos venido oponiendo a este tipo de medidas y de acciones del gobierno nacional. Aquí nadie le está haciendo el juego ni al correísmo ni a los sectores que pretenden desestabilizar al gobierno nacional. Quien se ha desestabilizado es el señor Lenín Moreno como consecuencia de tomar medidas en contra del pueblo ecuatoriano. Más aún, cuando el ministro de Defensa y el señor Moreno le han declarado la guerra al pueblo ecuatoriano. Condenamos cualquier tipo de represión en contra de los distintos sectores sociales que buscan que se voten abajo ese tipo de medidas, que se abra un espacio de discusión en las cuales busquemos alternativas para darle una solución al pueblo ecuatoriano. Nelson, a ver si hacemos un diálogo. No se puede, Nelson, demandar las derogatorias de medidas generando anarquismo, violencia y delincuencia. Eso es lo que tenemos. Y ustedes han perdido el control sobre eso. Y es evidente lo que está pasando en el país. El anarquismo lo generó el gobierno nacional cuando reprimió al pueblo ecuatoriano. El anarquismo ha generado el gobierno nacional cuando incluso ha decretado un estado de excepción para reprimir la lucha social. El gobierno nacional pensó que con ese tipo de medidas la reacción de los distintos sectores iba a ser de acallar su voz. Hemos venido más de 2 años escuchándole al gobierno de Lenín Moreno decir que hay que abrir el diálogo, pero un diálogo que ha sido de oídos sordos, que no ha escuchado las propuestas del sector estudiantil, del movimiento indígena, de los trabajadores, de los distintos sectores sociales que le hemos planteado alternativas para darle una solución a la crisis, y que ha preferido escucharle al comité empresarial, que ha preferido el diálogo con el Fondo Monetario Internacional e imponer leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Correcto, Nelson. Comparemos dos cosas. Decía el señor Moreno
que nunca se iban a eliminar los subsidios a los combustibles, que no se tomarían medidas en contra del pueblo ecuatoriano, y ocurre que a la vuelta de la esquina hizo todo lo contrario. A más de congelar los sueldos y salarios, a más de despedir a los trabajadores, a más de negar, al igual que antes, el derecho a la educación de los jóvenes, se han tomado medidas que golpean la economía del pueblo ecuatoriano. Nelson Erazo, las reivindicaciones, Nelson. Los sectores sociales estaremos movilizados, vamos a seguir en las calles y el día de mañana vamos a desarrollar lo que será la gran huelga nacional. Nosotros habíamos señalado, las acciones están del lado del gobierno. Bien, él tiene Nelson. la solución para resolver este problema. A ver, Nelson, si Pero hacemos un las diálogo, medidas por favor. Dejar de lado todas estas leyes que afectan y efectivamente entonces habrá las posibilidades de discutir los temas. Nelson, el gobierno ha dicho que no hay paso atrás en las decisiones que ha tomado. Y en esas circunstancias, si ustedes van a un paro, a una huelga nacional, ¿qué buscan después de eso? ¿Deponer el gobierno? ¿Sacarlo al gobierno? ¿Qué buscan? No, o sea, al final tiene que haber un diálogo, pues. No pueden poner a la sociedad en esta encrucijada y en estos dilemas, pues. Pues, a ver, el gobierno nacional ha dicho que no va a retroceder. Así es, ustedes han dicho que van a un paro. No vamos a abandonar las calles mientras el gobierno no derogue las leyes. Ya, y si no las deroga, ¿cuál es la alternativa? La posibilidad de hacer eso. No puede ser que se siga castigando el bolsillo de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador. Nelson, ¿cuál es la alternativa? Dígame, Nelson, por favor, ¿cuál es la alternativa si no derogan la medida? ¿Perdón? ¿Cuál es la alternativa que ustedes tienen si el presidente ha anunciado que no va a derogar las medidas? Nosotros vamos a seguir en la calle mientras él no derogue. ¿Y? La pelota está en la cancha del gobierno nacional. Deje sin efecto las medidas y nos sentamos a discutir las cosas. Pero si él no quiere eso, nos va a tener al pueblo ecuatoriano en las calles. Ok, el pueblo ecuatoriano no son el número de gente que está en las calles. Nosotros somos 12 o 13 millones. Ustedes están hablando, representando a nombre del pueblo ecuatoriano, ¿qué? Estamos hablando a nombre de los distintos sectores sociales que hemos debatido de que aquí en el país no podemos seguir soportando medidas siendo monetaristas, no podemos seguir soportando despidos de trabajadores, no podemos seguir aceptando que se meta la mano de los bolsillos de los más pobres. Correcto. Mientras los más ricos siguen teniendo mayores ganancias. Perfecto, Nelson. Yo le pregunto, siga generando desigualdades en el país. Yo le pregunto a usted, en esas desigualdades, ¿acaso el gobierno del expresidente Rafael Correa no endeudó al país? Eso sí, con el imperio chino, ¿no? A tal nivel, escúcheme, póngame atención, Nelson, y criminalizó la protesta social. Mire, Nelson, criminalizó la protesta social. Fueron perseguidos y detenidos dirigentes. Hoy no están detenidos los dirigentes. Hoy no han criminalizado la protesta social. Hoy se persigue al anarquismo, se persigue a la violencia, se persigue a la delincuencia. ¿Qué es lo que está pasando en la calle? El gobierno nacional cuando le mete la mano del bolsillo al pueblo ecuatoriano. Insisto una vez más, los sectores sociales, los trabajadores, la CONAIE, el Ecuador, la juventud, la FEGO, la FESE, el Seguro Social Campesino, los distintos sectores sociales le enfrentamos a Correa en las calles con 36 movilizaciones. Generamos condiciones para derrotarles las urnas. Es más, acabamos con el tema de la reelección indefinida. El señor Moreno fue parte de ese gobierno corrupto del señor Correa y no se ha hecho nada para recuperar la plata. Por lo tanto, no nos pueden decir a nosotros que somos los culpables de la situación que hoy vive el país. Los culpables de esta situación han sido el correísmo, Moreno y la derecha. Los empresarios que han pedido que se impulsen este tipo de leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Don Nelson, ¿me escucha? Escucha, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Mire, ¿a dónde va el país? El presidente ha dicho que no va a derogar las medidas. El presidente ha planteado diálogo. Ustedes han dicho que el diálogo está terminado y que va a seguir el paro. ¿A dónde va el país? Más movilización, más atraco, más gente que está en las calles esperando por un bus que no llega y falta su trabajo, más gente que va al mercado y no encuentra víveres. ¿Por qué? Porque no los han traído de la sierra. ¿Por qué? Por el paro protagonizado por ustedes.
Eso es lo que está esperando el país de ustedes y del gobierno. El país está esperando soluciones a los problemas planteados por el pueblo ecuatoriano. Es el gobierno nacional el que debe dar esta solución. Es el gobierno Pero nacional. ustedes son protagonistas, pues también, don Nelson. Ustedes son protagonistas, pues. Ah, claro, pero también ellos deben decir entonces, vamos a votar las medidas económicas y sentémonos a discutir. Pero ustedes quieren diálogo paralizando el país, pues, don Nelson. El pueblo ecuatoriano a dejar las calles. Don Nelson, ustedes quieren diálogo paralizando el país, pues eso no es así, pues. Depongan el paro y vamos a dialogar, pues, ¿no les parece? Pero ellos quieren, en cambio, el diálogo con la pistola en la cabeza, pues. Entonces ellos no hay diálogo, entonces, ¿a dónde va este país, pues, entonces? Dialoguemos. Oiga, ¿a dónde va el país, pues, entonces, así, pues? Nelson, si no se pone de acuerdo el gobierno con los actores que han propiciado estas movilizaciones y este paro nacional que está convocado, ¿qué le queda a la mayoría del pueblo ecuatoriano respecto a las soluciones de este problema? Tenemos que seguir aguantando lo que está pasando. El pueblo ecuatoriano se ha votado a las calles. Oiga, en las calles, Nelson, en las calles hay 10.000 personas, pues perdóneme, pues. Sí, y siendo generoso, pues. ¿Cómo va a decir que el pueblo está volcado en las calles? Hay que ser objetivos, Nelson, por favor. Aquí se arrean banderas a nombre del pueblo ecuatoriano y juegan otros intereses, pues perdónenme, pues. ¿Hasta cuándo se puede someter el pueblo a esta situación? No, no es una posición, es la posición de la gente que quiere trabajar. Nelson, es la posición de la gente que dice, déjeme llegar a mi trabajo, quiero producir. Si se ha encarecido la vida por las medidas, debo tener dinero para llevar los productos a mi casa, pues. Pero no puede mantener a una sociedad en este caos, pues, en este anarquismo, pues. Imposible, pues. Y eso es lo que condena la mayoría de la gente. No crea que la mayoría está contento con lo que hacen. No, señor. La mayoría está asombrada y está preocupada y asustada por la delincuencia, no, por el anarquismo, por la violencia que hay en las calles. El pueblo está asustado por eso. Esos no son comportamientos como ese anarquismo puede frenarse cuando el gobierno nacional, insisto, tome medidas que signifiquen poder abrir un puente de discusión derogando todo tipo de medidas. No puede ser posible que aquí se planteen las cosas que van a seguir los despidos y nadie dice nada. Correcto. No puede ser que se vote una reforma laboral para eliminar derechos y nadie dice nada. Contésteme. No puede ser posible que se incrementen los precios de los pasajes, se elimine el subsidio a la gasolina, se incremente el precio de los combustibles y el señor Moreno diga que todo está bien. Nelson Erazo, que el pueblo está bien. Contésteme, los sectores sociales están en la calle. Contésteme la pregunta que le hizo. Si ustedes no ceden y están en una medida de hecho y el gobierno no cede, ¿cuál es la alternativa? ¿Van a mantener a la sociedad en este anarquismo, en esta situación? Nosotros vamos a mantenernos en la calle discutiendo este tema. Vamos a seguir con las movilizaciones. Está planteada la huelga nacional. Cuidado, se convierten en actores impopulares, porque la voluntad del pueblo, de la gente, tiene su límite. Cuidado. Bueno, esa es una decisión que hemos tomado los distintos sectores sociales frente a lo que está ocurriendo. Bueno. Está en manos del gobierno nacional la solución. Y esa solución es dejar de lado las medidas económicas y abrir un diálogo con los sectores sociales. ¿Y ustedes no estuvieron en el diálogo social que planteó el gobierno, en las mesas de discusión durante 6 meses? Mire, el gobierno nacional planteó el diálogo durante 2 años. Por eso, pero ustedes estuvieron. Una sola propuesta del movimiento indígena, de los trabajadores o de los sectores sociales ha sido recogida. Nosotros hemos planteado soluciones a la crisis y lo que ha hecho es escucharle al Fondo Monetario Internacional, a la banca y a los empresarios y dejar de lado las posiciones de los trabajadores. Entonces, ¿quién ha provocado esto? Es el gobierno nacional cuando ha tomado medidas en contra del pueblo ecuatoriano. Don Nelson, respóndeme una pregunta. ¿Qué piensan, qué preparan ustedes respecto a Guayaquil? Ustedes, digo, los trabajadores, el Frente Popular, la CONAI, ¿qué preparan respecto a Guayaquil? Porque hay anuncios de que como se van a tomar Quito, se quieren también tomar Guayaquil. ¿Se van a tomar Guayaquil ustedes? Bueno, los compañeros sabrán responder lo que tienen que hacer en cada una de las provincias. Está delineada una acción y los compañeros de allá responderán por lo que deben hacer. Bueno, acá no pudieron. El gobierno nacional se equivoca si piensa que cambiando la sede presidencial ahora Guayaquil está resuelto el problema. Las cosas se van agravando cada vez más por tener una posición que es incorrecta, que es inadecuada por parte del gobierno y peor todavía cuando le ha declarado la guerra al pueblo ecuatoriano como lo hizo el ministro de Defensa. En Guayaquil, Nelson Erazo, las cosas son diferentes.
Esta es una ciudad altiva, libre e independiente. Y la gente va a salir a defender a su ciudad. Aquí las cosas son diferentes. Cuidado, pretendiendo perseguir al señor Lenín Moreno, que está acá con su sede en el gobierno en Guayaquil. Van a intentar, como ya intentaron en la noche, en la madrugada, entrar a la ciudad de Guayaquil y no pudieron. Realmente las cosas se están estirando mucho y cuidado, se rompe por el lado más débil. Hay que tener mucha conciencia de que han puesto al país en una situación de crisis profunda. Y ahí es delicado. Delicadísimo. Muchísimas gracias, Nelson, por haber estado con nosotros. Muy amable. Felicidades. Nos vamos a una pausa, pero antes queremos compartir un mensaje de la ATM con ustedes. La ampliación de carriles que se hará en la vía La Costa y el ingreso de la avenida del Bombero son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. ¡Que sigan llegando las obras! Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5,000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Las fiestas de Independencia nos hacen soñar en grande con la inauguración del Festival de Artes al Aire Libre en La Rotonda, 4 de octubre, 7 p.m. Body Fest en el Cerro Santa Ana, 5 de octubre, de 10 a.m. a 6 p.m. Concierto por la Independencia en la Plaza de la Administración, 5 de octubre, 5 p.m. Desfile de antorchas en la Avenida 9 de octubre, 5 de octubre, 6 p.m. A madrugar con el saludo a la aurora gloriosa en el Monumento a la Fragua de Vulcano, 9 de octubre, 5 a.m. Desfile Guayaquil Independiente es mi destino, 9 de octubre, 10 a.m. A las 5 de la tarde, la sesión solemne con nuestra alcaldesa en el Palacio de Cristal. Y a las 7 de la noche, por primera vez, el Festival de Luces Láser detrás de la Rotonda, con una gran pantalla de luces LED sobre el río Guayas. Alcaldía de Guayaquil. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30,000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el Registro Civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Acabo de escuchar en esta radio una mega promo. ¿Tendré cupo en mi tarjeta Pacificard? Tranqui, consulta tu cupo ahorita en tu compu, tablet o celular. Pero, ¿y si me emociono de más, podré diferir mis consumos? Relax, con Diferido Flex, difiérelo todo a la mano. Yo, en cambio, nunca paro. ¿Cómo puedo consultar mis cuentas? Calma, tus saldos y movimientos te siguen el ritmo. Con Banca Digital, haz todo sin ir al banco a través de Banca Virtual Intermático, Banca Móvil, Agente Virtual Sofi y Banca Celular de Banco del Pacífico.
Celebramos octubre con obras increíbles. Avanza el nuevo puente Guayaquil-Daule a la altura de La Joya en La Aurora. La aerovía cada día está más cerca. Ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos. Entregamos 400 títulos de propiedad en mi lote y además 1,000 nuevos títulos para los beneficiarios de Socio Vivienda y Monte Sinaí del convenio Alcaldía de Guayaquil y Midubi. En agua potable y alcantarillado, obras listas para Las Delicias, Caimito, La Pradera, La Chala, Mapasingue y María Paidal. En total, 1.400.000 personas beneficiadas y muchísimos más proyectos en contratación. Revisa el detalle de obras en guayaquil.gov.es y soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Gracias por estar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Radio Atalaya. También estamos siendo retransmitidos en YouTube como Sin Amarres. Recuerden informarse desde las cuentas oficiales de las autoridades del país. En Twitter encuentra a la ATM como ATM-tránsito. Te traemos el pulso de nuestra ciudad. Al momento se encuentra encerrada la avenida Pedro Menéndez Gilbert y avenida Democracia. También se mantiene el cierre del puente de la avenida de la Unidad Nacional, tramo San Borondón Durán y viceversa por motivos de seguridad. Para dirigirse a San Borondón desde Guayaquil, tomar como ruta alterna el puente nuevo de la avenida José María Egas. Facilitamos tu viaje, ATM Todo por Guayaquil. Ahora queremos presentar al doctor Byron López Castillo, analista político. Bienvenido. Le damos la bienvenida al doctor Byron López Castillo, solo para poner en contexto su ponencia, sus visiones sobre este momento que el país vive. El país vive una situación muy difícil, caracterizada por violencia y delincuencia. Todo esto sobre pretexto de la resistencia de muchos sectores, ¿no?, que pugnan por la derogatoria de las medidas económicas que ha tomado el gobierno del presidente Lenín Moreno. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, señoras y señores. Como usted acaba de decir, el país está viviendo momentos sumamente difíciles y duros. Hay necesidad de serenarse y entender que el Ecuador no es un país proclive a dar paso a desestabilizaciones desorientadas como son las que se están produciendo en este momento. Las medidas económicas que tomó el señor Lenín Moreno, presidente del Ecuador, la he calificado personalmente y comparte conmigo un gran montón, perdón la expresión, de gente que opina en la política nacional. Fueron decisiones valientes. ¿Por qué? Eliminar los subsidios a la gasolina y a los combustibles ha sido una petición reiterada que se ha hecho en el país durante mucho tiempo, pero los gobernantes de turno no hicieron absolutamente nada con ese objetivo porque tenían la mirada puesta en la pérdida de la popularidad y porque pensaban que su caudal político se disminuía y se acababan sus ambiciones personales de querer seguir gobernando este país. Esas son las razones por las cuales no se tomaron estas medidas oportunamente, como lo ha hecho ahora el presidente Moreno. La historia se encarga de juzgar a los hombres y sus acciones.
es la historia la que se encarga de colocar en el sitial correspondiente a quienes actuaron bien y a quienes actuaron mal. Nosotros ahora somos espectadores y actores de un drama, de una comedia o de una tragedia, como quiera ser calificada la vida nacional. Pero sí es necesario destacar que el presidente Moreno ha cumplido una tarea importante en algunos aspectos. No podía hacer todo de golpe. Yo no defiendo a Lenín Moreno. No, aquí en este programa no somos partidarios de persona alguna. Aquí somos analistas de la realidad política, social, económica, jurídica del Ecuador, a medida de nuestras capacidades, pero poniendo por delante una total independencia frente a los personalismos. Es indudable que Moreno ha cumplido una tarea bastante interesante. En primer lugar, desbarató la maquinaria podrida de un correísmo que dejó al Ecuador en soletas a consecuencia del despilfarro económico de ese régimen, según ellos llamado de la década ganada. Es un paso importante que mandaba tiempo para irlo desmontando, a intervenir en forma tal que permite ahora la libertad de expresión. Esto que estamos diciendo ahora, difícilmente hubiéramos podido decir bajo el régimen de Correa. Ha permitido la libertad de expresión, la libertad de reunión, ha permitido algo que es importante y ojalá se siga cumpliendo porque todavía no está en un 100%. Ha logrado, digo, la independencia de poderes que es importante en un Estado de Derecho. El Ecuador estuvo acostumbrado a un presidente que desembosadamente dijo: voy a meter las manos en la justicia, y las metió, y dirigió fiscalías, juzgados, tribunales penales y civiles orientados a la defensa de los intereses de él, de sus amigos y de lo que él creía conveniente para sus intereses personales. Todo esto lo ha logrado. En 2 años ha ido paulatinamente. Mucha gente decía: no es posible que haga solo eso y no haga lo de acá. Pero yo siempre he pensado que una cosa es decir y otra cosa es hacer. No es tan sencillo en un minuto desbaratar todo lo mal que se hizo. Hay una frase que yo siempre la utilizo: se puede destruir todo en segundos. La reconstrucción demanda paciencia, prudencia y perseverancia. Eso es lo que hay en este momento. Cumplida su primera etapa, como me permito analizar, viene esta otra: eliminar los subsidios de la gasolina, de los combustibles, medida que es totalmente acertada y conveniente. Puede haber gente que discrepe con realidades, pero para eso está la discusión serena, el diálogo y la cordial observación al mandatario de lo mal que está haciendo, si así se estima. Pero creo que no. El subsidio a las gasolinas permitía un contrabando descarado que lo reconocen los propios elementos vinculados con esta actividad. Quienes dirigían el movimiento de los transportistas inicialmente, que así empezó este problema, son personas que tienen grandes intereses, y lo ha publicado la prensa y la televisión, grandes intereses económicos. No son pobres, son gentes adineradas, son gentes que tienen mucho poder económico, detrás de lo cual se colocaban para combatir estas medidas. Y fundamentalmente, detrás de todo esto está el correísmo, que está asustado frente a lo que se le viene. La justicia, que ahora está independiente, y hay que perurgir que no se duerma y que siga avanzando en la forma correcta que debe avanzar. Llegará un momento en que mandará a los tribunales de justicia y luego a la cárcel a importantísimas personas del correísmo que dilapidaron los dineros del Estado. Hay algunas causas penales que están en camino que permitirán y determinarán que se vayan a la cárcel quienes se robaron los dineros del pueblo ecuatoriano, porque así es como tenemos que hablar.
Estos son los grandes factores que han determinado estas movilizaciones. Ahora se están valiendo del movimiento indígena. El indigenado ecuatoriano ha ganado grandes espacios democráticamente en el país. Eso es indudable porque tienen pleno derecho para hacerlo. Así vemos cómo hay provincias de la sierra donde hay prefectos indígenas, alcaldes indígenas, concejales indígenas, legisladores indígenas, que están cumpliendo un papel destacado en los sitios que están colocados. Es decir, que el indigenado ha logrado una ubicación destacada en la vida política del país. Hagamos un diálogo, doctor, ¿Cómo no? sobre lo que usted está analizando. Sí, porque no estoy Pero cansado, veamos, sino que necesito dialogar. Sí. Veamos el escenario que usted lo ha descrito, que me parece muy bien desde la función del gobernante que ha tomado las medidas. Y luego traslademos esto al escenario de crisis que vive el país. Usted decía que para eso está el diálogo, pero nuestro país no tiene una cultura de diálogo. Por lo contrario, tiene una cultura de desacato y atropello a lo establecido en términos constitucional y jurídico. Aquí siempre decimos que lo que más prospera es la industria del desacato. ¿Qué condiciones hay? Y le preguntábamos hoy a un dirigente popular, a Nelson Erazo. Si ustedes están en la posición de la intransigencia, de que deroguen la medida, y el presidente dice no las voy a derogar, ¿cuál es el destino que tiene la sociedad ecuatoriana respecto a estas posiciones? Es más, tomándose el nombre del pueblo ecuatoriano, los movimientos sociales que están en las calles diciendo que representan al pueblo ecuatoriano. Eso no es una representación real, doctor. Una interesante observación la que usted anota. Hemos estado acostumbrados en ciertas etapas de la historia del país a ser solamente protestantes, no en el ámbito religioso, sino en el ámbito de la protesta. Y la protesta es necesaria. La protesta es necesaria. La Constitución de la República garantiza la resistencia, pero eso no es, la resistencia no es violencia. La resistencia no es ataque a la propiedad privada, ni pública, ni el asesinato, ni el crimen. No es violencia ni delincuencia, como hoy está pasando. Así es. La Constitución, creo que en el artículo 66, garantiza la libertad de expresión, la libertad de asociación. Pero el Código Penal también, en los artículos pertinentes, plantea y tipifica y reprime a quienes, abusando de estas libertades, atacan la propiedad privada, la propiedad particular, atentan contra la vida y la seguridad del Estado. Pero estando en estado de excepción, doctor, ¿se puede permitir estas movilizaciones, por ejemplo? Esa es la parte importante. A ver. El estado de excepción también consta en la Constitución de la República y le permite al presidente de la República tomarla cuando hay momentos como estos, de gran convulsión. Artículo 174 de la Constitución. Momentos de conmoción. Si usted puede leerlo, ¿cuáles son los estado de excepción? Figura establecida en el artículo 64 de la Constitución, implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinería, aeropuertos y plantas de generación. Correcto. El 65 de la Constitución detalla que durante el estado de excepción el primer mandatario únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información en los términos que señala la Constitución. Correcto. Y hay unos otros procedimientos también que se aplican. Pero eso es lo de fondo. O sea, ese estado de excepción está garantizado y consta en la Constitución. Y no es la primera vez que se toma un estado de excepción en el país. Han habido casos que sí lo han hecho. Claro. Ahora, está tomado por 60 días. La Corte Constitucional interviene y dice 30. Es un capítulo que podemos discutir, si no en este momento, otro instante. Pero ya está aceptado el estado de excepción. En vista de eso, el presidente de la República ha trasladado su gabinete, su gobierno aquí a Guayaquil. Lo hace también en uso de la cuestión del estado de excepción. ¿Con qué objeto ha venido acá? Para evitar que quieran deponerlo, como hicieron con Gutiérrez, por ejemplo, que lo obligaron a salir en helicóptero una madrugada y se fue. Eso no es abandono del poder. No. Está en está en Quito, estado de excepción. Guayaquil. Está permitido que venga acá. Pero está en estado de excepción. Así es. Doctor, ¿y el estado de excepción decretado por los indígenas? ¿A dónde queda? Los indígenas también han decretado un estado de excepción. Es una por ahí te dicen contradicción. que este es un país plurinacional. No.
esa demagogia tenemos que aclararla. Aquí hay un solo Estado, es el Estado ecuatoriano. Tiene una sola constitución, la constitución política de la República del Ecuador. Gústenos o no nos guste, dictada en el año 2008, creo que es la número 20. Hay un solo Estado y una sola constitución. Estos que hablan de Estado, habría que hablar del Estado Montubio, del Estado afroecuatoriano. Este no es un Estado plurinacional, es un Estado étnico, que es diferente. Es otro problema. Eso es diferente. Pero el Estado es uno solo. Y cuidado, se quiere confundir a la opinión pública, porque es muy fácil hacer correr estas bolas. Nosotros somos Estado pluralista, Estado multicultural, y tenemos derecho también al Estado de excepción. Un absurdo. Ellos estarían cometiendo un delito contra la seguridad del Estado. Correcto. Ahora, Así es. Ahora analice usted esto que me parece importante. Cuando un terrorista, póngame atención, o un grupo subversivo secuestran a policías o a militares o a civiles, ¿cuál es la acción del Estado frente a ese hecho? Primera interrogante. Y le digo esto para compararlo con el secuestro y retención a 46 soldados, ¿no?, que los retuvieron justamente los indígenas. ¿Y cuál fue la reacción del Estado? O sea, yo no entiendo. Si estás en un estado de excepción que te prohíbe todas esas cosas y el Estado no reacciona, bueno, finalmente vas a perder el control de las cosas. El Estado, en el momento que usted anota que vivió tan dura esa gente, 47 soldados retenidos por sectores indígenas, estaba esa gente cometiendo un delito que está estipulado, tipificado, reprimido en el Código Penal. Gracias. Esos caballeros que así actuaron deben ser enjuiciados ya para que respondan ante la ley penal. Sería muy grave pensar que frente a una retención de los militares inmediatamente utilicen la fuerza para lograr su libertad. He escuchado con mucho detenimiento al ministro de Defensa, el general Jarrín, que ha explicado en forma muy clara y objetiva cuál es la función de la fuerza pública. El uso de la fuerza Exactamente, no es una fuerza que de entrada actúa en forma tal, sino que progresivamente va actuando a medida que se van presentando las circunstancias. Debe llegar un momento en que empleará el máximo de su fuerza, porque para eso es Fuerza Armada. De tal manera que esto creo que debe entenderse bien. No es que directamente y de primera mano tiene que actuarse violentamente y con la fuerza máxima que se debe emplear. Paulatinamente, ir paso a paso, si cabe la expresión, agotando estas instancias. Esa es la manera como están actuando. Ahora, ¿qué nos corresponde, como usted bien anota? Por un lado hay un estado de excepción y por otro también un estado de excepción. Por un lado hay una actitud del gobierno: no daré marcha atrás en estas medidas. Sería el colmo que Moreno dé marcha atrás, presionado por la fuerza bruta de la que es objeto en este momento su gobierno. No debe dar marcha atrás, además porque las medidas son buenas. Ese es el análisis que hacemos nosotros, son buenas y positivas, tomadas a tiempo para lograr una pronta rehabilitación económica del país. ¿Qué hay que hacer ahora? Anoche he escuchado también con detenimiento la intervención de varios ministros de Estado en un canal de televisión que fue dado en cadena nacional, en donde se fueron presentando uno a uno distintos secretarios de Estado, analizando las medidas que están tomadas ya y que se van a implementar para conseguir que se produzca en el Ecuador una disminución de precios frente a la poca o ninguna alza que habrá en los pasajes. Que no hay por qué asustar al país con este problema que se está planteando por parte de los dirigentes transportistas e indígenas, que el país va a ser desabastecido de alimentos, que no va a haber comida, etcétera, etcétera. Toda una tragicomedia que tiene por objeto, repito, y este es el punto neurálgico que hay que destacar, un afán desestabilizador, sin que le importe a esta gente el porvenir del país,
lo que están defendiendo es que no haya el avance de la justicia para juzgar a quienes dilapidaron los dineros del Estado. Ahora, a la gente consciente de este país, a las fuerzas políticas que sí hay en este país, a sectores ciudadanos que sí hay en este país, por ejemplo la iglesia, por ejemplo la Cruz Roja, por ejemplo las universidades, que deberían, entre otros que se me vienen a la mente, ser las encargadas de tomar parte activa en este problema. Antes se hablaba de los notables y ahora creo que no hay notables. Ya no se notan. Ya no se notan. Esos eran los que en un momento determinado tomaban en sus manos la conducción del Estado y momentáneamente determinadas normas dictaban con el objeto de salir del problema en que se estaba viviendo. Ahora le corresponderá a la opinión pública, a nosotros, exigir que sectores ciudadanos conscientes tomen la histórica responsabilidad de respaldar la conducta del gobierno y propiciar, aunque se diga que no cabe, un diálogo, póngale el nombre que quiera, una conversación, un enfrentamiento categórico y formal, sereno, serio y valiente, para ir encontrando las medidas que permitan salir de este pantano que estamos metiéndonos y que sí se puede salir. Pero doctor, un diálogo con un gobierno que dice que las medidas no se van a derogar, con la CONAIE que dice que no va al diálogo hasta que el gobierno no derogue las medidas. Si ninguno quiere deponer ninguna causa, significa que el diálogo está fracasado, doctor. Le hago la pregunta. ¿Qué tercera alternativa podremos buscar? Ya, yo le hago esa pregunta a usted. Yo estoy planteando el diálogo, porque por mucha beligerancia que tengamos los dos, debe haber una tercera persona que le diga, no señor, usted tiene razón hasta aquí, usted también está acá. Conversen. Pero una autoridad no puede convocar a un diálogo a otros que están en paro, pues, que el otro le ponga el paro para dialogar, porque el principio de autoridad tiene que estar vigente. Sobre tu reflexión. Si ese diálogo de los dos actores están en contradicciones casi antagónicas, hay un legítimo contradictor tercero, que es lo que dice el doctor, la opinión pública, el pueblo, todas las sensibilidades sociales, políticas, económicas y empresariales. Por eso le preguntaba la tercera alternativa. Guayaquil tiene una historia muy importante. Cuando aquí, desde el gobierno central, o alguien que quiera atentar o quiso atentar a la ciudad, ¿qué pasó? Hubieron grandes convocatorias de 200.000, 300.000 personas en la calle para defender la institucionalidad, el valor de la administración pública. Y no se rompió un foco ni un faro. Y no se rompió, ni se atentó a la propiedad pública ni a la propiedad privada, como dice el doctor. ¿Por qué estas prácticas y estas conductas que son saludables para la democracia y la institucionalidad no se aplican? ¿Por qué no se pronuncian? En este diálogo, doctor, ¿qué tenemos que hacer con esos vándalos que siguen destruyendo a guisa de que son protestantes contra las medidas? Destruyen la propiedad privada de la gente. Eso es lo que hay ¿Qué tenemos que hacer con esos vándalos? Eso es lo que hay que destacar, cuánto, al margen de lo que usted anota con buen criterio, cuánto le significa al país. Primero, la paralización. Y segundo, la pérdida de negocios, de gente honesta que se ve asaltada de pronto por gente enmascarada, que no tiene calidad de dirigente, nada, son delincuentes. Y eso hay que decirlo claramente. Se está propiciando una anarquía en el país, con el uso de máscaras, de pañuelos, que hablan con el pañuelo porque no les oigan. Eso es una delincuencia desatada. Yo no quiero meter en un tema por muy delicado que lo veo, pero yo veo aquí la mano de alguien de afuera que también está metido aquí empujando a la delincuencia. No quiero hablar así, pero hay algo de afuera. Ese es el problema, que la gente no lo dice. Dígalo, ya lo dijo el presidente. Así es. Aquí hay alguien de afuera que está empujando a estos vándalos para que asalten, roben y maten. Y eso no lo debemos permitir. Simulemos un escenario rápido en un minuto que tenemos, siempre acogiéndonos a las palabras de Stalin. Simulando un escenario. ¿Qué pasaría si Moreno deroga las medidas? ¿Qué gobierno tendríamos, doctor? Un gobierno blandengue que presionado por las fuerzas de la marcha atrás en algo que es positivo. Un gobierno de adorno, ¿verdad? Un dirigente político se juega la vida. Yo me voy a mi casa y no derogo. Así, en resumen. ¿Usted está convencido de que Moreno no va a derogar la medida? No, yo creo que no, ya lo ha dicho. Además, y si deroga haría muy mal. Presionado, mañana le pisan el poncho, perdón la expresión. Claro. Y cualquier cosa se levanta y deroga no puede ser. No puede ser, imposible. La historia de nuestro país está justamente refrendada por esas prácticas de los gobernantes. Así es.
La cobardía. La cobardía. El compromiso político y aquí económico. Se han puesto nombres, la rectificadora, 10.000 cosas a esos gobernantes que deciden y después retroceden. Y por eso el país está así en franco retroceso. Cuando se toma una decisión de la estructura del poder, se la toma no pensando en el poder, en el ejercicio del poder del gobernante, sino en el valor histórico de esa decisión. Por eso se quedan con el poder histórico los gobernantes. Yo creo que este es el caso de Lenín Moreno. Dejar de terminar este programa sin hacer una exhortación profunda. Este instante que vive el Ecuador nos demanda una profunda reflexión. Nosotros no podemos seguir siendo lo que hemos sido hasta este momento. Dicho siempre en alguna oportunidad, también le repito ahora, lo bueno se copia, lo malo no se debe copiar. Hay pueblos en el mundo que salieron de la nada, Alemania, Japón, Corea, etcétera, entre otros, desatados por una guerra, devastados por una guerra mundial por bombas atómicas, y ahora son potencias mundiales porque tienen una actitud positiva frente a la vida. Eso nos toca hacer, no doblegarnos ni asustarnos, sino salir adelante con el convencimiento firme que el futuro es nuestro. Ese es el mensaje que dejo al pueblo y ojalá tenga la suerte de ser escuchado. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios y sus visiones respecto a la situación de crisis que vive el país. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Lo que continúa es Fernando Agual. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. Que sigan llegando las obras. Sí, con tecnología